Bienvenidos a las crónicas del podcast. Mi nombre es Gabriel Mesa y yo seré su anfitrión el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de algunos elementos que son bastante importantes en la creación de un podcast para que se escuche de esta forma. El primer elemento del que me gustaría hablar es un poco de nuestra postura al hablar, porque si nosotros nos encontramos demasiado lejos del micrófono, la calidad del audio puede ser un poco difícil de comprender para el escucha y se nota dentro de la grabación de que si uno se encuentra muy atrás o muy frente al micrófono, se hace una dificultad dentro de este proceso. El segundo elemento del que me gustaría hablar es un poco el ruido, porque el ruido es algo que dificulta al momento de grabar, de entender o comprender las cosas que están pasando y distrae bastante de lo que es la experiencia en sí. El tercer elemento importante al que me quería enfocar es un poco la vocalización. Es importante tener un buen proceso al hablar y estructurar nuestras oraciones sin tener que dejar bastante tiempo o intentar buscar tanta muletilla y proceso, porque hay bastante diferencia entre escuchar esta oración de esta forma donde hay bastante pausa y hay que detenerse bastante a pensar en lo que uno dirá después. En cambio, hay ciertos momentos en los que uno puede hablar de forma más suelta y no requiere de tanta edición al momento de trabajarlo. El cuarto elemento del que estaremos hablando el día de hoy es un poco la musicalización. Usualmente se debe de tener un buen manejo de la musicalización para no tener música que sea demasiado alta, porque en esta no se va a poder entender o no se va a poder comprender de su mejor forma de lo que se está hablando, o música muy baja al punto de que sea bastante imperceptible, porque es un buen elemento agregar musicalización de fondo para dar un ritmo y un tono a lo que se está hablando. Y para concluir, vamos a hablar un poco del tema del tiempo dentro del podcast, dado que en este hay dos escuelas de pensamiento: la escuela de pensamiento a nivel de programa y la escuela de pensamiento a nivel de creación de contenido creativo. ¿A qué me refiero con esto? En el pensamiento de programa encontramos que un show o un podcast debe durar la cantidad de tiempo estándar a sus presentaciones previas. Lo que puede ser, si se escoge hacer un programa de 25 minutos, andar alrededor de esta marca. Por la otra mano tenemos a la creación de contenido creativo. En esta podemos decir que el podcast va a durar lo que tenga que durar, indiferentemente si esto sea tal vez dar un capítulo de 45 minutos, a un capítulo de 1 hora, a un capítulo de 2 horas, pero con la finalidad de explorar el tema y presentar la conversación lo más fiel posible y con la mayor cantidad de entendimiento. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Una vez más, yo soy su host Gabriel Mesa, aquí en Las Crónicas del Podcast, y los veré muy pronto. Bye.